Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Espero que todos se encuentren bien con el favor del Señor. Quiero en esta mañana abordar otro tema que quizás pueda ser un tanto controversial para algunos, porque quizás con la influencia de la teología moderna que tiene que ver con la prosperidad, la felicidad perfecta, pues muchas veces situaciones como las que voy a presentar pues se consideran que no son situaciones apropiadas para un creyente que vive la vida cerca de Dios, que tiene fe, que espera en la promesa del Señor. Es decir, un creyente que camina con Dios. Podemos pensar que una situación como esta, un sentimiento como este, no pueda formar parte de los cristianos. Y me refiero al desencanto, la desilusión. Tan solo mencionar el nombre y definir lo que el diccionario de la Real Academia Española nos dice acerca de el significado de esta palabra, ya como que nos deja pensando, ¿no? Porque un desencanto es una decepción, una desilusión. Y pues gran parte de las prédicas que escuchamos hoy van enfocadas a decirnos de que un cristiano verdadero no puede estar o no puede sufrir en algún momento de su vida una decepción o una desilusión, y mucho menos cuando de Dios mismo se trata. Pero cuando abordamos a las Escrituras y descubrimos en ellas personajes que experimentaron en su vida profundas decepciones y desilusiones, pues nos damos cuenta de que algo anda mal con esta teología que nos dice que pensemos positivamente y que declaremos y nada malo va a sucedernos. No vamos a desilusionarnos nunca, no vamos a sufrir ninguna decepción. Pero lo cierto, amados hermanos, es que la desilusión se puede experimentar en todas las esferas de la vivencia humana. Y los cristianos no estamos exentos a sufrir decepciones y desilusiones, aun cuando se trate de nuestra relación directa con Dios. Y bueno, el punto sería, si esto sucede, si esto llegara a pasar en la vida de un cristiano, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ahí es donde está la cuestión, como dijera alguien, ¿verdad? Este es el detalle. Este es el punto neurálgico de nuestra reflexión. Lo que nos interesa es saber cómo proceder. Si es que en nuestra vida, por X circunstancias, experimentamos una decepción, una desilusión, que puede ser motivada o causada por relaciones interpersonales, ¿verdad? Por las esperanzas que habíamos puesto en alguien en quien confiábamos 100% y que luego nos defrauda, que luego nos engaña, nos traiciona. Entonces ocurre una gran decepción, una gran desilusión. Cuando esperamos que las circunstancias, los eventos futuros se den de la manera que estamos esperando y estamos trabajando para ello, pero resulta al final que las cosas no salen ni siquiera parecidas como estábamos esperando,
entonces viene también la decepción, la desilusión. Cuando hemos estado invirtiendo en alguien o en algo toda nuestra vida, esfuerzo, trabajo, dinero, nos hemos sacrificado y al final vemos que no hay una respuesta apropiada, hay ingratitud, hay desprecio, hay olvido, pues la decepción asoma fácilmente en nuestras vidas. Ahora pensemos por un momento en un hombre llamado Asaf, que escribió un salmo que nos ocuparía a nosotros todo el tiempo para meditar en esto, pero solo lo vamos a poner como ejemplo, porque Asaf era un hombre de fe, era un hombre que conocía al Señor, que caminaba con Él en justicia, en integridad. Pero Asaf tuvo un contratiempo en su vida, una situación que produjo en él una profunda decepción, desilusión, incluso en cuanto a su fe. Dice, les voy a leer en la versión popular: qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla y orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme de las manos de toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, había traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. ¿Qué vemos aquí? A un hombre de fe que en un momento dado se puso a mirar a los lados y descubrió que los impíos, los que no temen a Dios, los que blasfeman contra el cielo, los que viven holgadamente y satisfacen todos sus deseos, todos sus caprichos, a estos les va muy bien. Pero él, que es un hijo de Dios, que es un hombre de fe, no le va bien. Le ocurre todo lo contrario a lo que a los impíos, pues todas las cosas le van mal. Y él llega a la conclusión, en vano he creído, en vano he limpiado mi corazón. O sea, he perdido mi tiempo. Estoy creyendo en algo que no me satisface y que después de todo no llena todas mis expectativas. Sin embargo, aquellos que viven su vida sin temor de Dios, haciendo y deshaciendo, cumpliendo con todas sus expectativas, sus planes, sus propósitos, les va a las mil maravillas. Bueno, el salmista efectivamente tuvo que caer en una profunda decepción, una desilusión tremenda. Y muchas veces, hermanos, esto puede ser
todavía mucho más profundo, puede dañar más, porque puede llegar la persona a culpar a Dios y puede llegar a dudar del carácter bondadoso y misericordioso de Dios, porque en este caso no se hace constar ninguna tragedia que haya vivido el salmista, más que su desilusión, su frustración, al ver cómo los impíos eran prosperados y él, que temía a Dios, no lo era. Pero muchas veces las circunstancias pueden ser mucho peor. Podemos sufrir una enfermedad terrible y terminal. Podemos experimentar la muerte prematura de nuestros seres amados. Podemos experimentar una crisis económica, espiritual, emocional. Son numerosos los problemas, las situaciones que pudieran en un momento dado hacernos sentir desilusionados, frustrados, desanimados, decepcionados. Y si somos honestos, muchos hemos pasado por ese valle. Aún los que lo niegan, aún los que dicen que no es posible que un cristiano experimente estas situaciones. Solamente que, pues evidentemente no están predicando la verdad y no les conviene, porque lo que tienen es un negocio comercializando con las almas. Pero la Biblia no desconoce la realidad humana. La Biblia no desconoce los sufrimientos, las frustraciones y las decepciones que pudiéramos tener eventualmente. La Biblia no desconoce nuestras crisis teológicas cuando no entendemos lo que Dios permite o hace. Y nos quedamos con más preguntas que respuestas. Eso es algo que tenemos que reconocer. Considerar que somos seres humanos y podemos experimentar este tipo de sentimientos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de los discípulos, quienes caminaron con el Señor durante 3 años y medio, lo escucharon predicar el Evangelio del Reino en los diferentes lugares donde fueron. Lo vieron haciendo milagros, señales y maravillas. Lo vieron multiplicar los panes y los peces. Lo vieron calmar la tempestad. Sí. Lo vieron caminar sobre las aguas. Lo vieron resucitar a Lázaro. ¿Y cuántas cosas no vieron? ¿De cuántas cosas maravillosas no fueron testigos? Pero una vez que el Maestro fue crucificado, tal parece que todo aquello había pasado al olvido y se disponían a regresar a sus antiguas labores. Y Simón Pedro dijo: vamos, me voy a pescar de nuevo. Y así lo hicieron todos, regresando a sus antiguas labores, como que ya se había acabado todo. Una profunda desilusión, una profunda decepción llenaba sus corazones. Aquellos 2 discípulos iban caminando hacia Emaús, lamentando los eventos que habían sucedido relacionados a Jesús de Nazaret, que había dicho que iba a redimir a Israel, y mira ahora cómo ha terminado. Incluso se lo compartieron al mismo Señor resucitado que se juntó a ellos en el camino, y ni siquiera pudieron reconocer al Maestro, porque la decepción nos apaga. La decepción nos hace retirarnos del compañerismo cristiano, de la fe, de la comunión. La decepción nos lleva a meternos allá en el cuarto oscuro y a lamentarnos de nuestra situación. Y Dios entiende estas situaciones. No debemos sentirnos en ninguna manera raros, mal, juzgándonos a nosotros mismos, sin piedad, sin misericordia,
porque hemos caído en una decepción profunda, porque hemos tratado de dialogar con Dios incluso y preguntarle por qué. Hermanos, todos estamos en esa lista. Todos hemos pasado por situaciones así, de mayor o menor grado, pero hemos tenido que derramar como agua nuestros corazones delante de la presencia del Señor, buscando respuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál será la solución? El salmista dice, después de manifestar esta queja, después de manifestar este estado de decepción profunda, dijo en el versículo 17, solo o hasta qué, dice la versión del 60, solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina, a los impíos. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos cuando tú, Señor, te levantes. Como cuando uno despierta de un sueño, declararás su falsa apariencia. Y sigue manifestando su estado en el cual él estuvo. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor. Está hablando un creyente, hermanos. Un creyente en Dios, un hombre de fe. Porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Hay una declaración aquí, en medio de la angustia y el dolor, en medio de la decepción y la desesperanza, hay una declaración de fe. Y esto es lo que hace la diferencia. Yo, dice, he sabido que siempre he estado contigo y que me tomarás y me levantarás y me recibirás en gloria. Y entonces hace una pregunta retórica hermosa. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. La versión del 60 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todo mi ser se consume, pero es Dios mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Todavía él está diciendo, estoy consumido, pero Dios me sostiene. Dios es mi fuerza. Dios es mi esperanza. Por eso es que aún cuando estuviéramos pasando eventualmente una situación dolorosa o estemos sufriendo una decepción grande, tenemos que pensar, amados hermanos, de que el Señor está en el control de todas las cosas, de que a Él no se le escapa absolutamente nada, de que su mano está con nosotros, Él nos rodea, Él nos cuida, Él sabe cómo ha de tratar con nuestras vidas. Y vamos en ese accionar con Dios, vamos recuperando las fuerzas, el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Pero una cosa es vital, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice el salmista,
comprendí el fin de ellos. ¿Qué será entrar en el santuario de Dios? Pudiéramos imaginar el templo físico que ellos tenían para adorar a Dios. Y es probable. Pero esta frase puede muy bien ilustrar una realidad. Entrar en el santuario de Dios es entrar en el lugar donde Dios habita, en el lugar donde Dios está, para que allí nos fundamos con Él. Y al nosotros entregarnos y rendirnos completamente en una completa consagración al Señor en su santuario, en el centro de su voluntad, entonces tendremos luz, tendremos la capacidad de entender las cosas como son, y entonces renace la esperanza de vida eterna, de que un día todas estas cosas pasarán. Y el Señor enjugará toda lágrima del rostro de sus redimidos. Pero tenemos que entrar en el santuario. No podemos seguir lejos del santuario. No podemos tratar de solucionar estos problemas de desilusión y desencanto con palabritas mágicas, con declaraciones. No debemos tratar de superarlos de ninguna manera que no sea estando en una verdadera relación de comunión con Dios, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. La decepción y el desengaño no se van a ir de la noche a la mañana. Es un estado, una condición de nuestro ánimo, de nuestro espíritu a veces, que necesita ser tratado. Y la sala de operaciones aquí es el santuario. Es tu comunión con Dios, es mi comunión con Dios, es mi cercanía a Dios y a su palabra lo que va a hacer la diferencia. Pero además, amados hermanos, cuando realmente entramos en el santuario del Señor y estamos conscientes ahora de que Él tiene el control de todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, y de que Él nos guiará aún más allá de la muerte, encontramos también que esta vida que Él nos ha dado es una vida hermosa, es una vida valiosa, es una vida que merece ser vivida para la gloria y alabanza del Señor, a pesar de las desilusiones. Porque lo que no podemos pretender es sacar de nuestras vidas, de nuestras existencias, las desilusiones y los desengaños. Porque es que forman parte de la vida. Y cuando entramos en una relación con Dios sana, de fe, de amor, entonces podemos entender todo esto y seguir caminando. Y poder ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiero terminar contándole un pequeño drama bien pequeño, pero que nos ilustra esta verdad. Es un drama del desencantado. Así se llama, el drama del desencantado, del decepcionado. Hay algunos desencantados y decepcionados que al no buscar a Dios, que al no entrar en el santuario, llegan a pensar en quitarse la vida. Una vía rápida para poner fin a una situación desesperada. Y muchos decepcionados han terminado suicidándose. Bueno, este drama del desencantado lo narra un escritor y periodista colombiano llamado Gabriel García Márquez. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de él. Y dice así: el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso. Evidentemente, se lanzó de un edificio para quitarse la vida. Y dice, y a medida que iba
viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos. Mientras él caía del 10º piso, empezó a mirar a través de las ventanas de los vecinos. Y dice que allí, en esa intimidad de sus vecinos, pudo ver pequeñas tragedias domésticas, amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común del edificio. De modo que en el instante, dice, de reventarse contra el pavimento de la calle, ya este hombre había cambiado por completo su concepción del mundo. Y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Pero qué tarde lo descubrió, después que se lanzó del edificio y comenzó a ver la realidad de la vida humana, que está llena de todos estos pequeños detalles. Y que a pesar de eso, y por eso, debería ser vivida. Pero la desilusión le llevó al suicidio. ¿Cuál es la enseñanza? Es que esta vida, hermanos, que Dios nos ha dado, es una vida hermosa, valiosa, que merece ser vivida a pesar de las desilusiones y los desengaños. Nunca pensemos que somos alguien que no podemos ser tocados y que no podemos experimentar situaciones como estas. Pueden llegar, pero mantengámonos en el santuario, descubriendo quién es Dios, cómo Él opera en nuestras vidas, aún en estas circunstancias de desengaño. La fe hace la diferencia. La fe en el poder de Dios, el poder de la resurrección. Los discípulos de Emaús finalmente reconocieron al Señor Jesús cuando partió el pan. Y para luego es tarde se volvieron de Emaús a Jerusalén. Un largo camino a pie, exponiéndose al peligro. Pero el poder de la resurrección estaba ya en sus corazones. Los discípulos estaban en compañerismo en Jerusalén, y para allá fueron ellos, para celebrar la verdad de que Cristo había resucitado. Y esa es nuestra verdad también. Ese es nuestro Cristo resucitado, que vive en nuestros corazones. Entonces, hermanos, no tenga temor a experimentar las desilusiones y los desengaños que podamos sufrir, porque por encima de eso está la fe y la confianza que tenemos en un Dios que cambia todas las cosas, en un Dios que al final de la jornada nos dará la perfecta salvación que nos ha prometido. Que el Señor les bendiga. Continuamos orando, le damos gracias a Dios. Nuestras hermanas llegaron al campamento con bien y están disfrutando de las bendiciones del Señor allá. Sigamos orando por el retiro de pastores, por el retiro de matrimonios, por las actividades de las iglesias locales, que Dios se manifieste en medio nuestro, que nos ayude para ser fieles. Sigamos orando por nuestros hermanos y amigos que están enfermos, que la gracia de Dios les alcance. Te damos gracias, amantísimo Señor, en esta mañana, y te pedimos que sigas obrando y glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestros seres amados, de nuestros familiares, amigos, Señor, de nuestros hermanos en la fe. Intercedemos por el enfermo y suplicamos en tu gracia y misericordia
que tú les alcances, Señor, y les sanes. Pedimos por los que sufren del COVID, Señor, y que están padeciendo grandemente a causa de este mal. Te suplicamos que tú extiendas tu mano de poder, Padre Santo, y traigas sobre ellos sanidad. Pedimos por tu Buelsa de la Torre, Señor, por nuestra hermana Irma Rangel. Pedimos por Marta Rujara, por Samuelito Morales. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno, compadécete, Señor, y extiende tu mano sanadora. Pedimos por nuestro hermano Hugo Rodríguez, por José Antonio Álvarez, Señor, que tú seas con ellos en sus necesidades de salud y que esta operación de nuestro hermano José Humberto Álvarez pueda ser un éxito, Señor. Que nuestro hermano Hugo haya salido negativo en estos exámenes. Rogamos que tú te glorifiques en su vida. Así, Padre Santo, te rogamos por el bien funcionamiento de tu obra, el desarrollo de tu obra aquí en la Iglesia de Sus Flores, por los ministerios que operan, Señor, y que tú bendigas cada cosa que hacemos para gloria y alabanza tuya, Padre Santo. Oh Señor, sigue bendiciendo estos retiros de damas que está teniendo lugar, Señor, el de pastores y el de matrimonio que están por venir. Visítanos, que sean tiempo de edificación espiritual para cada uno de los que participemos, Señor. Te damos gloria y alabanza en esta mañana. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar, hermanos. Que tenga un excelente día. La paz de Cristo sea con todos. Amén.